Bueno, hola a todos, buenas tardes desde mi país, Colombia. Les mando un saludo a todas las personas que están aquí presentes. Primero que todo, pues agradecer a las comunidades detrás de este evento y que pues permiten básicamente entrenar a la comunidad con la comunidad y que me parece que es una de las iniciativas más potentes que hay en este mundo del desarrollo, en este mundo de los datos en general. Entonces, pues muchas gracias. E incluso he estado siguiendo bastantes charlas que dieron el día de ayer, que dieron el día de hoy, unas que estuvieron muy potentes, unas que estuvieron demasiado violentas, en donde se aprenden cada día cosas súper impresionantes. Entonces, muchas gracias a la comunidad por este espacio, también por tener en cuenta a la comunidad de Latinoamérica. Soy un apasionado pues de los datos y agradezco mucho tener estos espacios para compartir. Bueno, tal vez esta sea la parte que menos tenga que ver con la charla. Me presento, mi nombre es Jorge Medina, yo soy analista de datos, los saludo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, igualmente los invito, es una ciudad hermosa. Soy analista de datos con una experiencia hacia el desarrollo en Power Platform, hacia el desarrollo de soluciones en Power Platform. Entonces, conozco de Power BI, conozco de Power Automate y Microsoft Fabric y conozco de cómo integrar estas herramientas con SQL. Y el día de hoy vamos a ver algo que puede ayudar en este paso de la conexión, en este paso de la integración de SQL con estas herramientas e incluso con otras herramientas y que me parece hoy vamos a ver una herramienta que me parece que es bastante potente, ¿no? Eh, este es mi LinkedIn, me pueden seguir por ahí, podemos conectar, de hecho con Roberto conectamos hace poco. Eh, y me gusta charlar de estos temas de datos. Soy una persona que le fascina aprender todos los días cosas nuevas con respecto a datos, con respecto a desarrollo. SQL es mi lenguaje favorito por excelencia. Entonces, si gustan, podemos seguirnos, podemos charlar, en dado caso que tengan dudas de lo que vamos a hablar hoy o cualquier otra en que yo les pueda colaborar. Claro que sí, hoy estaremos en LinkedIn bastantes disponibles. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver qué es DBML, que es un lenguaje que potencia todo este tema del SQL y no solo SQL Server, como lo estamos viendo hoy, sino también una integración con varios motores de base de datos en el mundo pues, del desarrollo. Vamos a ver el beneficio de utilizar esta herramienta, este lenguaje de DML. Vamos a entender la sintaxis y por último, vamos a una serie de preguntas y respuestas en dado caso de que surjan, ¿no? Lo primero, ¿qué es DBML? Por sus siglas en inglés, DBML es Database Markup Languages. En otras palabras más sencillas, es una forma de escribir código en texto plano y básicamente existen programas que se encargan de convertirlo en modelado de datos. Muchas veces, cuando hablamos de modelado de datos, nos imaginamos esas típicas cajitas. Aquí en Colombia, incluso en la universidad, nos explicaban que podíamos utilizar programas como Lucidchart, como Drawio, y muchas veces esas herramientas tienden a ser como muy manuales, no se tiene un versionamiento, no se tiene una forma de compartir. Entonces, gracias a ello nace DBML, que es un complemento de estas dos partes y que vuelve el tema de modelado de datos de una manera muy sencilla, ¿no? Básicamente nos permite hacer un esquema de nuestra base de datos de una forma muy simple y muy legible. ¿Dónde podemos usarlo? Lo podemos usar en dbdiagram.io. Esto es una herramienta open source. Tiene su versionamiento en pago, pero pues únicamente utilizando la versión free podemos hacer un montón de cosas. También está la integración de Visual Studio Code con extensiones, como lo es Visual Code raya DBML o DBML Entity Relation, que hacen lo mismo que dbdiagram.io. Pero pues el día de hoy vamos a hablar de dbdiagram.io porque es la herramienta que utilizo todos los días para el modelado de datos, cuando voy a hacer soluciones en desarrollos de Power Platform o también en lenguaje tradicional. O también cuando, por ejemplo, trabajo con Power BI, ese modelado de datos, que exista este esquema en las compañías, pues permite que la integridad de los datos al momento
trabajarlo en una visualización sea mucho más fácil, el entendimiento de los datos es mucho más fácil. E incluso si hablamos de la gobernanza de los datos, pues tener un esquema en el lenguaje de DBML es mucho más fácil porque permite incluso trabajar con versionamiento, permite trabajar con esa integralidad, ¿no? Es lo importante de dbdiagram.io, del lenguaje de DBML en general. Además, pues tengan en cuenta que al existir este lenguaje de BML en Visual Studio Code, nosotros podemos integrarlo con GitHub. Entonces, aquí la herramienta es donde hace su boom en el sentido de que yo puedo trabajar en equipo, puedo trabajar con versionamiento, puedo dejar esa parte documentada en mi código, ¿sí? Cómo está estructurada, cuál es el esquema de mi base de datos de mi solución, de mi desarrollo. Entonces, pues aquí es donde la herramienta hace su papel fundamental. Beneficios de utilizar DBM, ¿no? ¿Por qué no alcanza con DDL o herramientas visuales? Que era lo que tal vez mencionaba yo al principio. Lo primero es, para los que no conocen DDL, pues es esa forma de crear objetos en nuestra base de datos con el motor que nosotros querramos. MySQL, SQL Server, Oracle SQL. Entonces es cuando generalmente creamos nuestra base de datos, usamos ahí entran nomenclaturas como el create, como el update, como el alter, como el fork. Entonces muchas veces esa síntesis se ve atada al motor específico que nosotros utilicemos. Si utilizamos SQL Server, si utilizamos MySQL, y muchas veces estaríamos creando esos objetos de base de datos en nuestra base de datos y no se tiene como tal una gobernanza de lo que se está creando, no se consideran cuáles columnas vamos a necesitar. Entonces, esta parte de BML está pensada antes de que pase antes de que pase a nuestra base de datos, está en la parte de planeación, ¿sí? De nuestro desarrollo. Por un RD, ahora pasemos a un RD, un RD, básicamente son esas herramientas visuales que nos permiten de alguna u otra forma visualizar esas cajitas que muchas veces creamos cuando hacemos una base de datos. Y hay herramientas, hay un fin de herramientas, entonces aquí es donde les mencionaba, existe Draw.io, Lucidchart, Devschema, Visio en el caso de Microsoft. Pero aquí existe otro problema y es que estas herramientas, sus modificaciones tienden a ser muy manuales, no hay una parte de versionamiento. Directamente yo haría el diagrama e incluso yo podría hacer mi diagrama, mi esquema aquí de modelado de datos en un cuaderno, pero tendría que nuevamente pasarlo al lenguaje DDL para poderlo crear en mi base de datos. Entonces, pues es un proceso que me parece a mí muy manual en el momento en que nosotros definimos cuál va a ser nuestra base de datos y allí es donde DMBL tiene todas las de ganar. Digamos que DBML nace para cerrar esa brecha entre los dos, ¿sí? Podemos escribir texto plano, la síntesis es muy fácil de comprender, ¿sí? Puede llegar junto a Git, entonces podemos trabajar con versionamiento, podemos colaborar con nuestro código, podemos documentarlo, cualquier desarrollador podría leerlo sin instalar absolutamente nada, solo Visual Studio Code o incluso un blog de notas. Y lo mejor de DBML, en este caso la herramienta de dbdiagram.io, es que nos permite generar tanto el código de DLL para crear nuestros objetos en la base de datos, como una visual de ERD para visualizar cómo es que se ve nuestro modelado de datos. Ese es el potencial que tiene esta herramienta de BML y que nos va a permitir a nosotros desde el primer momento ver cómo visualmente va a quedar nuestra base de datos. Entonces, vamos a reconocer un poco esta parte de la síntesis de BML. Como les comentaba, es una síntesis bastante sencilla. La primera vez que yo la vi, decía, no, pero esto es JSON, esto es JSON. Es una síntesis similar, sin embargo, no lo es. Sigue siendo un lenguaje de demarcación que nos permite a nosotros estructurar nuestras tablas, nuestras columnas, estructurar esa relación en nuestras tablas también. Y que otra de las ventajas que tiene el lenguaje de BML es que la integración que tenemos por ejemplo, las IAs, ¿no? Es mucho más abierta. Cuando nosotros le pasamos una imagen de nuestro modelado de datos a la IA, pues muchas veces ella se puede quedar allí pensando y puede que nos dé respuestas erróneas porque la imagen no sea la mejor
o porque la imagen no tenga todo el esquema planteado. O cuando nosotros, por ejemplo, le pasamos un crate, un código DDL a nuestra IA favorita, a nuestra IA de preferencia, pues puede que nos quedemos allí con ese mal sabor de que no sabemos qué es lo que nos está devolviendo la IA. Y si lo pasamos a nuestro motor de base de datos y creamos ese montón de tablas, pues puede que estemos creando un montón de errores o puede que estemos creando cosas que no querramos. Entonces, DBML me sirve incluso como ese intermediario, ¿no? Esa integración entre mi base de datos y la IA, ¿sí? Porque yo le puedo pasar a la IA, a la inteligencia artificial, mi código estructurado de DBML y ella justamente me lo va a mandar en este lenguaje de marcación y a partir de ahí yo puedo validar y en dado caso de que esté correcto, puedo crear esas tablas en SQL Server, el motor de base de datos que nosotros querramos. Entonces, aquí yo les traigo un ejemplo bastante sencillo, una base de datos de SQL Server, un modelado de datos súper básico de un sistema de ventas. Se entiende que un sistema de ventas puede tener muchas más columnas, muchas más relaciones, muchas más columnas, pero yo aquí lo traigo de una parte, ¿sí? En donde se necesita crear dos tablas de clientes y unas de pedidos. Lo primero que necesitamos entender cuando trabajamos con DBML es que para crear una tabla nosotros escribimos table y le asignamos el nombre abriendo corchetes para escribir las columnas. Entonces, démonos cuenta que la sintaxis es bastante simple, ¿sí? Simplemente escribo table para crear tabla, el nombre de la misma, abriendo los corchetes puedo definir qué columnas vamos a tener allí. Denme un momento, un segundo, discúlpeme. Listo. Perdón, es que estaba ahí el ruido, una disculpa. Entonces, a partir de que yo abro esas llaves, esos corchetes, puedo escribir las columnas, el tipo de dato que va a almacenar esas columnas, con las columnas me refiero al nombre de la columna, el tipo de dato de la columna y características especiales de SQL del motor que nosotros manejemos, como si es un primary key, si es un increment, si se necesita que la columna sea not null, unique. Si es un varchar, podemos colocar el limit, ¿sí? De si es 150, incluso podemos escribir cualquier tipo de dato soportado por los motores de base de datos que nosotros manejemos, creando esas columnas entre los corchetes. Además de ello, nosotros podemos crear esa relación de nuestras tablas por medio de un ref. Entonces, el ref me va a permitir a mí crear esa relación entre una tabla u otra. Y aquí existen las mismas relaciones que manejamos en DDL, en el lenguaje de SQL, cuando nosotros vamos a crear nuestra base de datos, en donde puedo relacionarlo muchos a muchos, uno a muchos o uno a uno. Más adelante les voy a mostrar básicamente cómo sería esa parte. Entonces, entendamos en primera parte que la síntesis es muy sencilla. Simplemente yo defino mi tabla, dentro de mi tabla defino mis columnas y los tipos de datos que van a existir en esas columnas y con el ref básicamente lo relaciono. Todo esto que les voy a mostrar como un ejemplo en vivo así bien interesante, lo podemos aprender desde DB Docs. Entonces, ahora vamos a dirigirnos ahora a DB Diagram y vamos a hacer un ejercicio aquí práctico, una demo súper rápida. Les voy a mostrar cómo se hace. Lo primero es que podemos encontrar la herramienta open source desde nuestro navegador favorito, dbdiagram.io. Y lo que les comentaba, DB tiene su propia documentación, una documentación bastante soportada, bastante interesante y que también los invito que si gustan profundizar en este tema de DBML para su estructura y su modelado de datos, lo pueden hacer dándole clic aquí a Docs. Les va a desplegar esta pestaña que estamos viendo acá, les va a explicar un poco sobre qué es DBML, este lenguaje de marcación. Mencionarles que DB Diagram fueron los creadores, fueron los que impulsaron todo este tema del lenguaje DBML. A partir de aquí, yo puedo ver la documentación para entender toda la parte de la síntesis de DBML que vamos a ver ahorita ya en unos instantes. Entonces, para los interesados y los que quieran consultar esta documentación, lo pueden hacer. El código de DBML es el mismo tanto en DB Diagram como en Visual Studio Code.
Pues eso es un lenguaje bastante potente que yo actualmente uso cuando realizo mis desarrollos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es crear un diagrama. Nosotros aquí podemos loguearnos, podemos tener una cuenta. eh, y cuando yo le doy Create View Diagram, pues él me va a desplegar esta visual aquí, que no es muy confusa, se simila mucho, se simila a Visual Studio Code, en donde tenemos nuestra sección para escribir nuestro código, nuestro texto plano en DBML, y tenemos una sección en donde nos va a mostrar nuestro banco de modelado de datos. Entonces, como yo les estaba mencionando, para crear una tabla, lo único que hacemos, vamos a hacer un ejercicio así, nuevamente replicando el de la sección, el de la sistema de ventas. Para crear una tabla, simplemente llamamos table, llamamos la tabla, llamamos la tabla customers, ¿sí? A partir de aquí, abro corchetes para definir cuál va a ser, cuáles van a ser esas columnas que van a pertenecer a mi tabla customers. Lo primero que yo hago cuando creo mis bases de datos es asignarle un ID, le asigno un ID, y por lo general cuando le asigno ese ID, yo pues lo dejo en formato entero, también lo puedo dejar en formato varchar, y para rematar, lo que yo hago es definirlo como una llave primaria. Cuando nosotros trabajamos con llaves primarias en SQL, lo primero que hacemos es escribir primary key. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo, pero DB Diagram tiene la ventaja de que podemos utilizar algunas siglas, eh, acortar un poco nuestro código. Entonces yo puedo escribir simplemente PK y ya eso define que esa columna que vamos a crear va a ser un número, va a ser un entero, perdóneme, y va a ser una columna primary key. Y démonos cuenta que de manera casi automática se nos va dibujando ese modelado, esas cajas que yo mencionaba en la parte derecha. Entonces aquí básicamente podemos ver nuestra tabla que acabamos de crear, la tabla Customers, con su columna ID, la cual es llave en esta columna de Customers y es de tipo entero. Aquí es donde DBML, les comentaba, se potencia en toda esta parte porque yo ya no tengo que estar viajando a Lucidchart, viajando a un modelo o a un esquema hecho en Drawivo, bueno, hecho de manera manual, así gráfica, sino simplemente el DBML, conforme yo voy escribiendo el código, él me lo va diseñando. Él me va diseñando ese modelado de datos. Y que es una de las cosas que a mí me gusta mucho porque al momento de que yo voy a trabajar, por ejemplo, con Power BI y quiero relacionarme en esas tablas, en el modelado de datos, pues ya de por sí lo puedo tener aquí con el código de BML o lo puedo tener de manera visual, como lo trabaja DB Diagram o como se puede trabajar con Visual Studio Code con las extensiones que ya les mencioné anteriormente. Entonces, en este caso, yo aquí voy a crear otra tabla, vamos a llamarla facturas, invoiced. Nuevamente la tabla va a tener un ID, un ID entero, primary key, y nos damos cuenta que aquí nuevamente se nos acaba de generar. En la tabla de facturas vamos a colocar nuestro customers ID, ¿sí? Como un entero nuevamente. Y aquí nuevamente podemos ver que se está creando, se nos está diseñando ese modelado de datos. Eh, Actualmente no está relacionado incluso, pero para relacionarlo, como les decía, es muy sencillo. Lo único que hacemos es escribir la palabra ref junto a los dos puntos y en esta parte es donde yo empiezo a relacionar mis tablas. Aquí en este caso voy a relacionar la tabla de facturas con la tabla de clientes. Entonces lo que voy a hacer es llamar mi tabla invoiced. Aquí tenemos la ventaja de que DB Diagram, al igual que Visual Studio Code, existen estas especies de asesoramiento en el momento de autocompletado, en el momento de que estamos creando nuestro código. Entonces, de esa misma manera, existe aquí en dbdiagram.io. Vamos a relacionar con la tabla customers.id. Cuando yo relaciono una tabla, en este caso estoy relacionando mi tabla invoice customer, muchos a customer ID. El mismo DB Diagram se encarga de crearme aquí esa relación, incluso aquí me lo muestra en un esquema de flujo, llamémoslo de esa manera, y me dice si es uno a muchos, en este caso, customers uno a muchos a facturas.
¿Cómo defino esas relaciones cómo defino las relaciones en el lenguaje? Bueno, pues es muy sencillo. Yo puedo relacionar de muchos a uno, de uno a uno o de uno a muchos. Para muchos a uno utilizo este símbolo de mayor que, en donde relaciono dónde van a haber muchos y en dónde va a estar el unique. A partir de allí, yo también puedo hacer el uno a uno. Para hacer el uno a uno, simplemente copio una raya y le estoy definiendo de que va a ser una relación uno a uno. Démonos cuenta que si yo me paro aquí en mi modelado de datos que se me está graficando de manera automática, pues podemos evidenciar que es una relación de esta tabla a esta tabla uno a uno. Y para la relación muchos a muchos, lo único que debo hacer es utilizar menor que, mayor que, y el mismo diagram.io o el mismo lenguaje de BML se encarga de hacer esa relación muchos a muchos, como lo podemos visualizar acá. Entonces, esta herramienta es muy potente en el sentido cuando nosotros estamos trabajando, planeando sobre cómo va a ser nuestra base de datos, cómo se debería ver, qué relaciones debería tener antes de pasar al motor de base de datos, pues este lenguaje de BML es muy potente justamente para planear eso, para ejecutar esa parte de la planeación de nuestra base de datos y justamente también documentarlo, teniendo en cuenta que si yo actualizo mi lenguaje de BML con lo que está en mi base de datos, básicamente tengo una documentación, un soporte, una gobernanza de cómo se está estructurada, cómo están estructuradas mis tablas. Pero DB es mucho más, DBML es mucho más que eso. Yo incluso voy a crear aquí una tabla llamada name, que va a ser tipo varchar. Aquí ya tengo mi tabla name en customers, tipo varchar. Voy a definirle un límite de 150. Para definirle el límite, démonos cuenta que es también un lenguaje que es similar al de SQL. Cuando nosotros vamos a crear nuestras tablas en SQL, le colocamos que va a ser de tipo varchar, abrimos paréntesis para escribir que es de 150. Y a partir de allí, yo incluso puedo añadirle nuevas características a mi columna. Puedo definir un default, puedo definir si va a ser increment, not null, un null, una primary key nuevamente. Puedo añadir que la columna sea unique o incluso puedo añadir una nota. A mí me gusta mucho documentar mis columnas así extrañas. Por ejemplo, si voy a trabajar con una columna de isActive, isActived, si voy a trabajar con una columna de isActive que sea de tipo boolean, que sea de tipo binary, que sea de tipo boolean o tipo binary. A mí me gusta mucho documentar esa parte aquí en donde yo le determino que 1 es activo y 0 es inactivo. Entonces, démonos cuenta que aquí yo acabo de agregar una nueva columna de tipo, perdónenme, de tipo booleano, en donde le añado una nota. E incluso el diagrama mismo se encarga de mostrarme esa nota cuando yo me paro en la columna isActive, me determina si 1 es activo y 0 es inactivo, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos ir trabajando con DBML, ir descubriendo cómo generar nuestro código. Yo aquí les tengo un código bien completo de una base de datos pequeña, justamente de lo que les estaba mencionando, de un sistema de ventas en donde tenemos una tabla customer relacionada con una tabla invoiced y una tabla invoice items. Pero muchas veces incluso a mí me parece manual tener que organizar esto en un modelado de datos compacto, en un modelado de datos de estrella, ¿no? Para poder ver mi modelado de datos de esa manera. Entonces, diagram.io me permite a mí organizar mis tablas justamente con ese ordenamiento de modelado de datos estrella, modelado de datos compacto. Simplemente lo único que yo hago es darle clic a este punto que tenemos aquí llamado organización automática y el DB Diagram, esta herramienta se encarga de organizármela en modelado de datos estrella. Se encarga de modelado de datos compacto. Entonces aquí ella misma se encarga de graficar mi base de datos justamente
en esos tipos de modelado de datos que existen. Aquí DB-Diagram también tiene otras funciones, como por ejemplo destacar relaciones para poder ver en esa manera como de flujo cómo están relacionadas mis tablas. Bueno, y también puedo añadir otros temas de diseño y otros temas de notas que son funcionalidades pro, pero lo que me encantaría mostrarles es que DBML, o bueno, la herramienta dbdiagram.io, va más allá cuando yo puedo exportar esta graficación que estamos viendo de nuestro modelado de datos a un PDF, a un PNG, a un CVG. De hecho, vamos a verlo en CVG. Aquí lo podemos ver en CVG. Démonos cuenta que es eso mismo que nosotros acabamos de escribir en código, en texto plano, en lenguaje Markdown, pero pues en una imagen. E incluso es posible nosotros directamente desde DBML podemos compartir nuestro modelo. Aquí pueden acceder las personas. Obviamente esto es de una manera pro para que las personas puedan editar y para las personas puedan editar se necesita un licenciamiento pro, pero teniendo en cuenta de que DBML es un lenguaje que también se puede trabajar en Visual Studio Code, pues me parece que es muy excesivo llegar hacia un licenciamiento pro. Pero lo bueno es que nosotros podemos trabajar incorporaciones y cuando trabajamos incorporaciones podemos crear un link incorporado y DBML nos dará a nosotros un iframe de nuestro modelo de datos, por lo que podemos incluso integrarlo en dado caso de que querramos a una página web, a nuestro portafolio, para que identificar cómo nosotros manejamos ese modelamiento de datos, pues DB-Diagram también se encarga justamente de eso, de volvernos un iframe para nosotros poderlos insertar a nuestra página, a nuestra landing page. Y mi parte favorita de todo esto, porque pues la graficación es solo una pequeña porción de lo que puede hacer este programa dbdiagram.io, es que nosotros podemos exportar nuestro modelo de datos realizado con el lenguaje DBML hacia un lenguaje SQL. Entonces podemos exportarlo con PostgreSQL, a MySQL, a SQL Server o a Oracle SQL. Entonces en este caso vamos a exportarlo a lenguaje SQL Server. Aquí nos descargó el archivo. Vamos a verlo en Visual Studio Code. Y como les decía, aquí nos podemos dar cuenta de que ya no es necesario escribir DDL, lo que les mencionaba al principio, create table en nuestro motor de base de datos cuando nosotros creamos nuestras tablas, sino que cuando nosotros escribimos en código DBML, el lenguaje, con este lenguaje mismo podemos pasar al lenguaje DDL y estar 100% seguros de que podemos crear esas tablas en nuestro motor de base de datos. Entonces, aquí mismo, él lo que hace es crear nuestras tablas con los nombres que nosotros le hemos definido, con los tipos de datos, si son primary keys, si son unique, bueno, etcétera. Y además de ello, nos permite crear esas relaciones entre nuestras tablas, nuestras llaves foráneas. Y aquí es donde la herramienta de verdad se convierte en una absoluta locura porque nos permite pasar de ese lenguaje de texto plano que nosotros teníamos a el lenguaje de SQL que nosotros definamos aquí, ¿sí? Lo podemos exportar a PostgreSQL, a MySQL, a SQL Server, a Oracle SQL, como ya les dije, pero si ustedes manejan otro tipo de motor de base de datos, el cual se les ocurra, ahí es donde la inteligencia artificial juega un papel bastante importante porque la inteligencia artificial entiende muy bien este lenguaje y podemos decirle que nos cree como tal ese lenguaje de DL para crearnos nuestra base de datos. Entonces, aquí esta herramienta nos sirve incluso de auditoría, de planeación, para tener esa gobernanza de cómo se están creando. Incluso en una actualización pro, se añadió en una actualización pro de licenciamiento pro aquí con DB-Diagram, se añadió una inteligencia artificial en cual también podemos usarla para que nos ayude a crear tablas, nos ayude a devolver en dado caso de que querramos con otro motor de base de datos este lenguaje, también es posible. Y con dbdiagram.io incluso es posible importar nuestros modelos de datos ya existentes en nuestro motor de base de datos de SQL Server, de Oracle, incluso con un SSV, él te podría crear toda esta parte del DBML importando, obviamente, un archivo a esta herramienta de dbdiagram.io. Pero
esto era lo que básicamente les quería como mostrar, les quería básicamente invitar a que utilicemos este nuevo lenguaje, este lenguaje de DBML, ya sea en Visual Studio Code e incluso en Visual Studio Code con las extensiones que yo les mencioné en este apartado, las extensiones de Visual Code raya DBML o DBML Entity Relation, puedo hacer lo mismo. Básicamente, Visual Code raya DBML me permite pasar del lenguaje DBML al lenguaje DDL. Y con DBML Entity Relation, lo que va a hacer esta herramienta es dibujarme en alguna parte, graficar esa parte de mi esquema, de mi modelado de datos. Entonces, ahí es donde, ¿por qué no alcanza con DDL o herramientas visuales? Porque DBML ya se encarga justamente de esto. Ella ya se encarga de graficar esa parte visual de mi motor de base de datos. Ella ya se encarga de devolverme ese lenguaje DDL para crear mis objetos en mi base de datos y que pues es muy potente para esto mismo de la creación de mis tablas. Y pues nada, esa sería como tal mi charla. Podemos conversar, sus preguntas en este instante son bienvenidas. Aquí pues les dejo mi LinkedIn para que podamos conectar, para que podamos charlar en dado caso de que tengan dudas con respecto a eso. También hago publicaciones sobre otros temas como lo son los Power Platform, entonces pues bienvenidos. Muy bien, Jorge. La verdad es que no conocía para nada esta herramienta y me ha gustado muchísimo. Sobre todo esa parte de integración, ¿no? Como frame para las documentaciones y para todo. La verdad es que es súper potente. No sé, Mariano, ¿tú qué dices? Sí, para los que estamos más acostumbrados a administrar, está muy bueno tener una herramienta que nos permita, de alguna manera, documentar el modelo, porque ojalá hubiese tenido esta herramienta en muchos casos donde te encontrás con un modelo ya construido y no tenés nada de documentación. Así que excelente. Si yo tampoco la conocía, así que siempre se aprende algo nuevo, ¿no? De otra arista. Seguro, y además es que estoy empezando a imaginar posibilidades, ¿no? Todo lo que se podría llegar a automatizar con 4 scripts, porque al ser texto plano, de generación y todo. Exacto. Claro, Además, supongo claro, que sí. con todo el tema de los LLMs es muy fácil que pueda tomar esto como input y extenderlo, leerlo o generar prompts sobre eso, así que súper interesante. Sí, y que sea texto plano permite una colaboración brutal porque, pues es lo que nos decía Jorge, ¿no? Pues al final, si lo puedes trabajar en Visual Studio Code, lo pones en una carpeta compartida, en un directorio compartido o en un repositorio de Git, la colaboración pues es muy fácil. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, acompaña al DB Project, pero un poco más sencillo que el DB Project. Y bueno, seguro, por lo menos desde mi lado me cuesta el VS Code y toda esa parte me cuesta, así que soy de vieja guarda del Management Studio, así que... Totalmente. Y en ese momento lo único que teníamos eran los diagrams, que la verdad no son una panacea tampoco, ¿no? En el Management Studio. No, pero efectivamente los diagramas están muy bien, pero son más lentos de crear. Esto es súper... Y como que conviven dentro del Management Studio, no los puedes extender, no los puedes colaborar, o sea, es como que tiene... Sí. Sí, y es que con esta herramienta de DB-Diagram, o bueno, con sí el código de lenguaje de BML, pues es posible extenderlo, y lo que me fascina a mí es que es posible extenderlo a mis motores de base de datos, entonces no hago doble trabajo de que tengo que hacer el código para mi SQL y tengo que hacer el código de BML, sino directamente hago el código de BML y ya lo tengo para mi base de datos, que es lo que más me gusta al momento de que estoy trabajando en un desarrollo de una solución, pues en mi caso de Power Platform. Lo que me ha dado rabia es que no ha guardado la nota. Podía guardar la nota como una propiedad extendida. Ahí, si nos están oyendo alguien de diagram.io, que lo tengan en cuenta. Esas notas como propiedad extendida valdrían. Claro, sería oro, claro que sí.